Dice, con tan solo 5 días de meditación, se producen cambios en la corteza cingulada anterior, de un estudio de este científico que es Tan y colaboradores del 2010. O sea, fijaos qué impresionante, ¿no? En tan solo 5 días ya se aprecian cambios. La idea es hablar una vez más de mindfulness, pero en relación a los cambios que se producen en el cerebro con la práctica de la meditación, en concreto de la meditación mindfulness, que es lo que básicamente pues más o menos se ha investigado. Y en concreto hay un libro y una autora que es posiblemente la persona que más sabe de neurociencia de la meditación y precisamente de este tema de los cambios que se producen en el cerebro con la práctica meditativa, que es Nazaré Castellanos. Entonces publicó en su día, hace ya unos años, un par de años o 3 creo, un libro, El espejo del cerebro, El espejo del cerebro, ahí lo tenemos. Y además que es un librito que es muy pequeño, es decir, en muy pocas páginas, en poco más de 100 páginas, pues condensa pues un gran conocimiento de qué es lo que se produce realmente a nivel cerebral, cómo se conecta eso también a su vez con el cuerpo, qué es lo que se pone en juego cuando meditamos, cuando iniciamos una práctica meditativa, por ejemplo. Entonces es muy interesante, ¿no? Es muy interesante ver un poco estos, por decirlo así, correlatos cerebrales, ¿no? Porque a nivel interno, evidentemente, más o menos todos tenemos una idea de qué es lo que se produce cuando meditamos, ¿no? Es decir, qué es lo que pasa en nuestra mente. A veces ni siquiera eso, ¿no? Pero sí entender un poco que todo va en relación y conjuntado con también determinados cambios en el cerebro, ¿no? Todo lo que os voy a contar me he basado bastante en este libro, ¿vale? Y en toda la investigación de Nazaré Castellanos, porque a ver, yo no soy un experto evidentemente en neurociencia, pero sí es un tema que me interesa, como profesor de mindfulness que soy, claro. Lo que os decía, esta podría ser la conclusión, o sea, el título, por una parte, el título de la charla de hoy y la conclusión a su vez. Es decir, la meditación produce cambios, pero fijaos, en la anatomía del cerebro. O sea, no solamente que evidentemente los producirá en qué redes neuronales se activan o se dejan de desactivar, cosa de lo que también vamos a hablar ahora un poquito después, pero cambios anatómicos, es decir, cambios groseros, cambios que se pueden apreciar casi a simple vista, que se pueden ver, que se pueden medir de una forma muy clara, ¿no? En la anatomía, es decir, que la propia forma del cerebro y las distintas zonas del cerebro pues cambian, ¿no? O algunas zonas del cerebro cambian, se modifican, aumentan, disminuyen. Entonces esa es la gran conclusión, que se vio esto ya en el año 2005 en, Universidad de Harvard. Entonces, lo que se ha visto, así también a grandes rasgos, es que, pues eso, que los meditadores, las personas o la gente que medita, tienen un mayor grosor en la corteza prefrontal, o en la corteza prefrontal dorsolateral, es decir, lo que es la corteza cerebral, digamos, la corteza cerebral de toda la vida, por resumirlo, ¿no? La corteza cerebral, que es la parte más, ya sabéis que es la parte más externa del cerebro, ¿no? Si pudiéramos distinguir diferentes capas en el cerebro, tendríamos 3 principalmente, que una es el tronco cerebral, o sea, de dentro a fuera y evolutivamente hablando, de atrás en el tiempo a la actualidad, el tronco cerebral, la parte más antigua, el sistema límbico y la corteza cerebral, ¿no? El tronco cerebral, digamos que estaría a cargo de las funciones, digamos, vitales básicas, por decirlo así, por resumirlo mucho. El sistema límbico, encargado de la regulación de todo el tema emocional. Y luego está la parte de la corteza, que es un poco gestionaría o estaría a cargo de toda la cuestión cognitiva, ¿no? De todo el desarrollo cognitivo y todo eso. Y se ve que hay como 3 etapas, según Nazaré Castellanos, según este librito, y según las investigaciones que hay como 3 etapas, ella al menos distingue 3 etapas en la práctica meditativa,
en cuanto también a los cambios que se ven en el cerebro, ¿no? La primera etapa sería la etapa de principiante, es decir, cuando la persona empieza, cuando empezamos a meditar, evidentemente es una etapa que está caracterizada por el esfuerzo, uno pone energía, uno pone esfuerzo, uno pone toda la intención en seguir las instrucciones que se le indican, o que le indica el maestro de la meditación que sea, ¿no? El tema sobre todo de la focalización de la atención, ¿no? Sabéis que cuando empezamos a meditar, pues siempre elegimos normalmente un objeto de atención, algo en lo que nos podemos concentrar, o algo hacia lo que dirigimos nuestra atención. Puede ser un objeto externo si tenemos los ojos abiertos, o normalmente lo que elegimos, y es algo normalmente más fácil, y prácticamente en todas las tradiciones meditativas, pues normalmente elegimos la respiración. ¿La respiración por qué? Pues porque es algo muy corporal. La respiración la tenemos siempre presente, la tenemos siempre disponible para fijarnos en ella, porque siempre está ahí, siempre va a estar ahí, y siempre le podemos prestar atención. Entonces, la consigna al principio suele ser esa, es decir, vamos a concentrarnos en la atención, vamos a enfocar la atención en la respiración. Entonces, ahí es donde parece ser que se ve un mayor cambio en el aumento de la corteza prefrontal, porque implica ese esfuerzo, digamos, toda esa intención que se pone en marcha para, pues precisamente eso, focalizar la atención, de que no nos distraigamos, ¿no? Esa es la idea. Después habría una etapa intermedia en la que evidentemente estamos todo el rato un poco tratando de gestionar o de regular pues la dispersión mental. Lo que descubrimos evidentemente, y esto prácticamente desde el principio, es que la mente se distrae. Hay una dispersión mental. Y eso es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos, evidentemente. Entonces, en esa etapa intermedia hay como una especie de juego, en un intento de darnos cuenta de cómo se produce esta dispersión mental, cómo es la dispersión mental, a dónde va la mente, qué nos distrae, de qué manera volvemos otra vez al objeto de atención, es decir, a la respiración o aquello a lo que hayamos elegido, ¿no? Entonces, ahí entra en juego pues otras estructuras cerebrales, parece ser, que son las tengo por aquí, la corteza cingulada anterior y también la ínsula. Y esto tiene que ver, claro, con ese darse cuenta de que nos hemos distraído, de que hay un yo que se distrae. Es esa toma de conciencia, ese insight, esa visión, por decirlo así, esa comprensión, que es la que nos hace volver o devolver otra vez de nuevo la atención a la respiración, ¿no? Y fijaos, o sea, lo que dice aquí este estudio, hay un estudio, ¿no? Dice, con tan solo 5 días de meditación, se producen cambios en la corteza cingulada anterior. De un estudio de este científico que es Tang y colaboradores del 2010. O sea, fijaos qué impresionante, ¿no? En tan solo 5 días ya se aprecian cambios anatómicos, ¿no? Aumenta, ¿no? esas zonas. Que por cierto, Tang se escribe como el refresco. ¿Os acordáis del refresco aquel de los años 80 o 90? El Tang, que era como un polvo que se disolvía en agua o algo así. A mí particularmente no me gustaba mucho. De sabor naranja y limón y no sé qué historias. Bueno, valga el paréntesis, ¿no? La anécdota. Tang y colaboradores. Dice: el espejo que permite dar cuenta de nuestro propio estado mental está compuesto por un coro formado por las neuronas de la corteza cingulada anterior y las de la ínsula, lo que decíamos antes, ¿no? Es una cita del librito de Nazaret Castellanos. Dice: la ínsula conecta los sistemas emocionales con la corteza. Es el sistema que hace consciente la emoción, es decir, es el sistema efectivamente que hace un puente entre la emoción y la corteza. Porque también una de las funciones o una de las cosas que hacemos en las prácticas meditativas, también una consecuencia de ellas normalmente, es
precisamente eso, la regulación de las emociones, ¿no? La emoción siempre está en juego. La emoción aparece en cualquier momento, la emoción puede aparecer en cualquier circunstancia y especialmente el desafío es gestionar las emociones difíciles, en situaciones de estrés o en situaciones de dificultad. Ese es el asunto, ¿no? Y ahí es donde interviene la corteza y ese diálogo entre sistema límbico y corteza. Y finalmente la tercera etapa, después de ya tener cierta práctica meditativa, pues estaría la fase de avanzado, ¿no? Las personas que ya llevan un tiempo meditando. Aunque esto de, el tiempo, yo creo que aquí no se puede decir exactamente cuánto tiempo hace falta, ¿no? Yo creo que cada persona también tiene una dinámica diferente y un desarrollo diferente y una perspectiva diferente. Entonces, supuestamente en la tercera etapa de avanzado, supuestamente la corteza prefrontal, pues de alguna manera se relaja. O sea, deja de estar tan presente, en cierta forma, ¿no? Y estas tres etapas, curiosamente, también se podrían describir pues de una manera un poco más simplificada, o se corresponderían un poco con esto, ¿no? Es decir, la primera sería lo que hemos comentado antes, realmente el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, esa intención que uno pone en un inicio. Yo diría que hay una especie de lucha también, ¿no? Por conseguir pues mantener esa atención enfocada. Después, la segunda etapa, a base de esforzarnos y a base de luchar, nos damos cuenta de que en muchas ocasiones esa intención tan férrea de mantener la atención absolutamente centrada en el objeto que sea, pues no surte el efecto que nos gustaría, ¿no? Es decir, nos gustaría a lo mejor estar completamente concentrados ahí, estar en una especie de concentración absoluta, de absorción absoluta. Entonces, evidentemente, se puede producir esa desilusión de no conseguir el supuesto objetivo, ¿no? Entonces, una vez traspasada esa desilusión, que es importante, yo creo, ¿no? Porque esa desilusión es como el requisito o el paso previo o la antesala de la tercera etapa, que sería la aceptación, ¿no? La aceptación, es decir, el dejar que las cosas finalmente sean como son, en esa observación que estamos haciendo, en esa contemplación que estamos haciendo de las cosas, ¿no? Es decir, las cosas tal y como son. Entonces, esfuerzo, desilusión y finalmente aceptación, que también normalmente pues conlleva, yo diría, una relajación. Es el fin de la lucha, ¿no? Pero bueno, no son tres etapas, evidentemente, no son tres etapas que recorremos de una manera absolutamente lineal y de una vez por todas, ¿eh? No son como... podemos pasar de una a otra y volver a la anterior y así sucesivamente. Es decir, es un proceso que es de ida y vuelta y de mucho... bueno, pues eso, de mucha experimentación y de mucho... bueno, de volver a la casilla de salida en muchas ocasiones, ¿no?